Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales que estamos viviendo conforme a la profecía. El tema de hoy, los tiempos de pruebas. Sí, bueno, estamos en un tiempo de sacudimiento, así como cuando el avión, ¿no? tiene un ajetreo, ¿no? Sí. Una turbulencia. Pero pasa por turbulencia. Sí, pasa por turbulencias el avión, pero ya después todo está tranquilo. Sí, allí en tiempos de turbulencia, pues los que están en el avión pues tienen que confiar en el capitán, ¿no? En el piloto. Y bueno, en el caso de la iglesia, nuestro piloto es Jesucristo, Él es nuestro capitán. Y bueno, no importa las pruebas que vengan, Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es, estamos en medio de muchas pruebas. Hoy hablaremos de los tiempos de pruebas. Toda persona que tiene su hijo, su hija en la escuela, sabe que tiene que ser examinada, probada, para ir avanzando en los niveles de estudio. Todos tenemos que ser probados. El cristiano llega a la iglesia y, de acuerdo a la enseñanza que recibe en la iglesia de su pastor, será probado ese cristiano o cristiana en la vida diaria. La escuela es la iglesia misma donde se enseña, pero donde se practica es afuera. Así que llega el momento de la prueba. Hoy en día, con todo lo que está pasando en esta pandemia, muchos hablan de pruebas para saber cómo están, si ya tienen contagio o no. Así que el concepto, la palabra prueba es muy importante. El maestro de escuela, la maestra de escuela sabe de lo que son las pruebas que tienen que ponerle a sus alumnos. Los maestros examinan, prueban a sus alumnos. ¿Con qué propósito? Para ver el conocimiento, esto es importante, para ver el conocimiento que tienen sus alumnos y el aprovechamiento que han tenido de acuerdo a la enseñanza dada, a la enseñanza impartida. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que son las pruebas. Y la Biblia nos habla que hay una bienaventuranza cuando somos probados, porque la prueba nos lleva a un nuevo nivel. En la escuela pública, en la escuela normal, de la vida normal o natural, el alumno sabe que tiene que avanzar de un grado a otro grado si pasa la prueba. La prueba nos hace avanzar, así que somos probados para ver si tenemos conocimiento. El conocimiento es fundamental. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, Jesucristo está orando para irse ya a la presencia del Padre antes de dar nacimiento a la iglesia. Y está orando por la iglesia, por los que se quedarán aquí trabajando para Él. Nosotros los cristianos trabajamos para Jesucristo. Él es el capitán, Él es el que va piloteando el avión, y a veces el avión entra en muchas turbulencias de la vida diaria, pero debemos tener la seguridad que vamos con Cristo. Cristo es nuestro piloto. Y aquí Jesucristo dijo en cuanto a el conocimiento, porque la prueba es para ver si tenemos conocimiento. Entonces Jesucristo habló en Juan 17, versículo 3, acerca del conocimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el conocimiento verdadero, el conocimiento de conocer al Dios único y verdadero, el Dios de los cielos, quien hace 21 siglos envió a Jesucristo aquí a la tierra. Cristo vino a dar a conocer a Dios el Padre, y Jesucristo enseñó la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra escrita, que es la Santa Biblia. A través de la Biblia conocemos a Cristo. Podemos leer Juan 5:39. Jesucristo se da a conocer en el estudio de la Biblia. Y cuando conocemos a Jesucristo,
estamos conociendo a Dios el Padre, porque Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí en la Biblia encontramos el conocimiento de Dios. A través del estudio de la Biblia, primeramente conocemos a Jesucristo, y al conocer a Jesucristo conocemos a Dios. Pero el conocimiento viene por pruebas. Dios nos prueba para ver si tenemos el conocimiento de Él. Por eso tenemos que ir todos los cristianos a la iglesia, a la reunión congregacional, con el pastor que enseña la Biblia. El pastor debe enseñar la Biblia, debe ser un pastor cristocéntrico, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla de Cristo. Entonces, todo alumno, todo discípulo en la iglesia recibe la enseñanza, pero viene la prueba. Toda enseñanza debe ser probada. Jesucristo, en esta oración que hace a Dios el Padre en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo le pide al Padre lo siguiente, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Aquí tenemos una revelación. Los cristianos no son de este mundo. Vienen del mundo, todos los que somos hoy cristianos venimos de este mundo. Pero ahora en Cristo ya no somos de este mundo. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo, abogando por nosotros, abogando por todos los que han creído en Él. Y aquí está la solicitud o la petición de Jesús al Padre. No ruego que los quites del mundo. La iglesia debe estar en el mundo porque es luz al mundo, sal al mundo. Si la iglesia ya no está, lo que hay es tinieblas. Hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo de la humanidad, hay un enemigo de Dios aquí en la tierra, hay un enemigo del hombre. Se llama Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. ¿Quién detiene a las tinieblas? La luz. Y la luz es la iglesia. La iglesia está aquí para detener el avance de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace el príncipe de las tinieblas? Hacer turbulencia. Levanta el polvo, turbulencias, para que no avance el avión que tiene que llegar al puerto seguro. Pero cuando hay confianza de quién está al frente del avión, entonces saldremos siempre hacia adelante. Esas son las pruebas, las turbulencias son las pruebas. Por eso Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, van a pasar por pruebas. Solamente que en medio de la prueba el tentador estará atacando allí. Guárdalos de no caer en la tentación, guárdalos de no caer en el mal. Por eso tenemos que saber acerca de las pruebas. Las pruebas son buenas y la Biblia nos dice en Santiago que la prueba es de bienaventuranza. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, allí habla de la bienaventuranza en las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la prueba tiene que ver con la tentación. Jesucristo pasó por toda prueba, pasó por la tentación y Jesucristo venció al tentador. Por eso Él es el capitán, Él es el que ya venció al tentador. Así que va capitaneando o piloteando el avión a pesar de las turbulencias. Dice el capítulo 1, versículo 13 al 15, cómo se puede caer en las manos del tentador. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está hablando todo el proceso que se sigue para caer en la muerte. Cuando se comete el pecado, como es la fornicación, el adulterio, cuando se violan los mandamientos de Dios, hay pecado. El pecado lleva a la muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios. Cuando la persona ya está separada de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente en el instante, pero sí murieron en el instante espiritualmente. Fueron apartados de Dios. ¿A quién o a qué territorio pasó Adán y Eva? Al territorio del diablo. Por eso el diablo, a través del pecado, está atrayendo a mucha gente a su propio territorio. A esto vino Jesucristo precisamente, a librarnos del tentador, a librarnos del diablo y a rescatarnos de su reino. La salvación es un traslado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Podemos leer Colosenses 1:13, allí la Biblia habla de este traslado espiritual que se hace del reino de Satanás. Aquellas personas que por la concupiscencia de su carne, es un poder demoníaco que tenemos en la carne debido al pecado de Adán y Eva. Todos hemos nacido en la concupiscencia de la carne. Todo ser humano en el planeta Tierra. Si la persona no conoce a Cristo a tiempo, esa concupiscencia, que es un poder de destrucción que hay en el ser humano, lo llevará a mayores consecuencias en cuanto al pecado. Por eso hay muchas personas que están llenas de codicia, de avaricia, llenas de enojo, ira reprimida, y quieren quitarle los recursos a toda persona, aunque ellos no trabajen, los demás sí trabajen, y robarle después el fruto de su trabajo. Es un gran egoísmo. Todo esto viene por la concupiscencia de la carne. Se le llama también la corrupción de la carne. La corrupción que trae injusticia, y por la injusticia es como se comete toda falta en la tierra, y viene por eso el juicio de Dios, juicio de muerte. La muerte entró desde Adán y Eva, pero Cristo vino a rescatarnos de la muerte. Cristo vino a hacernos la justicia. Podemos leer en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que la salvación es un traslado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Toda la Biblia habla de la salvación. Por eso tenemos que leer la Biblia para conocer cómo llegar a la salvación de vida eterna. La salvación de vida eterna. Jesucristo está diciéndole al Padre que te conozcan, que en Dios y en Jesucristo están la vida eterna. El conocimiento de Cristo es el conocimiento de vida eterna. Al leer la Biblia estamos conociendo de la vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos entrando a la vida eterna. Pasamos del reino de Satanás, de la muerte eterna, de la condenación eterna, a la vida eterna. Se le llama el milagro de la salvación o del nuevo nacimiento. Todo esto lo da el Señor Jesucristo por medio de el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Podemos leer Hebreos 4 del 14 al 15. La Biblia dice que ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre como nuestro sumo sacerdote. Él está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros si clamamos a Él. Por eso tenemos que confiar en medio de las pruebas solamente en Jesucristo. Hebreos 4 del 14 al 15. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente en Jesucristo podemos llegar directamente a la presencia de Dios, donde tenemos la ayuda de Dios. El Salmo 34, por ejemplo, es un salmo de protección, donde le pedimos a Dios que nos proteja en medio de las pruebas. Las pruebas son de bendición, porque Dios quiere darnos la vida eterna, pero la vida eterna no vendrá por sí sola. Tenemos que ser probados, la prueba de fe. Así que por eso tenemos que ser enseñados. En la iglesia enseña el pastor, pero no solamente el pastor, puede enseñar también otros ministerios. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista están aquí para enseñar cómo entrar a la vida eterna. Esto no es religión. Cualquiera puede decir: yo nací en un hogar cristiano, pero no conocer a Dios, no conocer estos principios de la salvación, porque la salvación es un recorrido que tenemos que hacer en esta vida mientras estamos en la tierra, hasta que Cristo venga por nosotros. Así que por eso tenemos que conocer los tiempos de prueba. Dios usa la prueba para que vayamos avanzando hacia arriba, hacia el cielo. Vamos peleando siempre la buena batalla de fe. Podemos leer el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay temores hoy, hay mucho miedo por todo lo que está sucediendo, por ese virus que todavía anda merodeando. El único que puede ayudarte, amigo, amiga, se llama Jesucristo. Busqué a Jehová, dice la Escritura. Busca a Dios, busca al Señor Jesucristo. El que busca, encuentra. La Biblia habla de la importancia de la oración en Mateo 7:7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que busca va a encontrar. Hay que buscar a Dios, el único que puede ayudarnos en medio de todas las pruebas, para que podamos ir entendiendo todo lo que está pasando, no solamente con respecto a este virus, sino todo lo que está pasando en todas las áreas de la vida humana, de la vida social, económica, política, de ciudades y naciones. Tenemos que ir a la profecía para ver lo que está profetizado para nuestra generación, para nuestros tiempos, y todo ello son pruebas de fe. Jesucristo mismo habló de lo que acontecería cuando le preguntaron en Mateo 24 acerca de la señal de su regreso. Cristo prometió regresar, Cristo prometió que vendría de nuevo. En la medida que se acerca ya la venida de Cristo, las pruebas se incrementarán. Esto es lo que representan los dolores de parto que Jesucristo enseñó. Los dolores de parto son pruebas, son circunstancias que tenemos que atravesar toda la humanidad, todo ser humano. Por eso los que van a la iglesia y están oyendo la palabra de Dios y están atentos a la profecía y saben caminar con el Espíritu Santo, entenderán fácilmente todo lo que está ocurriendo y tendrán luz para ver hacia adelante y poder ayudar a otras personas. Así que la persona que no conoce es una persona que está en tinieblas y no podrá ayudar a nadie. ¿Cuáles son las pruebas que Jesucristo habló de manera especial para los tiempos últimos que ya estamos viviendo? Mateo 24 del 4 al 8, allí Jesucristo habló de todas estas pruebas que vendrían. Respondiendo Jesús les dijo:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesucristo aquí está hablando hacia el futuro. Esto lo dijo en el Monte de los Olivos hace 21 siglos atrás, antes de ir a la cruz del Calvario y dar nacimiento a la iglesia. Jesucristo dijo, miren hacia adelante, vendrá el engañador, el diablo, el engañador, el mentiroso, estará tratando que toda la humanidad viva engañada. Por eso hoy tenemos que tener cuidado de toda información que recibimos, sea por los medios de redes sociales o cualquier medio de comunicación. Tenemos que discernir si lo que estamos escuchando es la verdad o es la mentira. Estamos en el tiempo del mentiroso, en el tiempo que el diablo está atacando como nunca la humanidad. Son tiempos de prueba. La Biblia habla de este tiempo para la iglesia. Es el tiempo de prueba para la iglesia. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Dios para confrontar la mentira y el engaño del diablo. La iglesia fue ungida. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:8, van a recibir poder para que sean mis testigos. Cristo fue el único que venció al diablo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y dejó su cuerpo espiritual en la tierra, que es la iglesia. La iglesia debe cumplir su función de estar atando y desatando. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo mismo dijo, recibirán el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo con Jesucristo. En Mateo 12:28 Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. La iglesia está aquí para establecer el reino de Dios. ¿Cómo? Echando fuera demonios de ciudades, de naciones, de territorios. Estamos aquí para ocupar el territorio ya legalmente establecido para Jesucristo desde la cruz del Calvario. Así que esta es la verdadera iglesia, pero será probada. La iglesia debe ser probada si tiene fe. Así que por eso durante 21 siglos ha sido la prueba hasta que llegó el último tiempo. Y la señal que da Jesucristo es aquí, principio de dolores. En esta palabra de principio de dolores, Jesucristo está hablando de guerras, está hablando de rumores de guerras, está hablando de naciones que se levantarán contra otras naciones, está hablando, ojo, de pestes. Como esta pandemia, está hablando de pestes, tiene que ver con principio de dolores, pruebas, hambres, la hambruna, terremotos en diferentes lugares, habrá crisis. Todo lo que hoy estamos viendo en las noticias es parte de la profecía dicha por Jesucristo para nuestra generación. Y empieza con la mentira y el engaño. Así es. Por eso Jesús dijo, empieza su discurso diciendo, mirad que nadie os engañe. Por eso hoy estamos viendo muchas falsas noticias, las fake news que se les conoce así. Y bueno, aquí vemos, porque todo esto es una combinación de todo, tanto de guerras como engaños, mentiras o fake news, sí. Plagas con pestes, hambruna o sequía, y bueno, también las inundaciones, ¿no? Como bien vemos aquí, y también los terremotos en diferentes lugares. Cuando hay una combinación de todo un poco, entonces quiere decir que ya estamos en los dolores de parto, que es donde ya estamos en este tiempo. Así es. Los dolores de parto es la intensificación que tiene una mujer embarazada, que está a punto de dar a luz. Así es, son señales ya de su pronto alumbramiento, sí. Pero los dolores se van intensificando en la medida que se acerca ya el alumbramiento. Sí, ya cuando nace el bebé, ¿no? Se le llama coronación.
Y eso... Tú hablas de todo un proceso en cuanto al embarazo. Bueno, primero son tres en el proceso, ¿no? Es el descenso, que es cuando la cabeza del bebé empieza a apuntar hacia abajo. Luego viene una rotación y finalmente es la coronación, que es cuando ya sale la criatura, ¿no? Lo primero que sale pues es su cabeza. Entonces esto, para entenderlo, es el rapto de la iglesia. Tiene ya un cuando significado Jesucristo, profético. ya cuando nace la criatura, quiere decir que ya Cristo vino. Sí, tiene un significado profético. El descenso, estamos en un punto de descender, descenso. O sea que por eso la maldad del hombre está incrementándose. La maldad tiene que llegar a su punto álgido, tal como lo estamos viendo hoy en día. Mucha maldad en el ser humano, pero estamos viendo un punto de rotación. Creemos que ese punto de rotación tiene que ver con este año 2022. Este es un año de luz, este es un año ya de mucha iluminación de parte de Dios, de mucha revelación de las bendiciones que vienen. Pronto será el alumbramiento. Para nosotros los cristianos, la cabeza, la coronación, representa el rapto de la iglesia. Así es. Así que este proceso de dolores de parto tiene un gran significado espiritual en la profecía. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron proféticamente hablando los dolores de parto? En el siglo pasado, siglo XX, cuando Dios estableció el Estado de Israel. Esto fue el 14 de mayo de 1948. Allí comenzaron los dolores de parto. A mediados del siglo XX empezaron a incrementarse la tecnología, el avance de la ciencia, pero los hombres, tomados por el enemigo, siendo engañados por el diablo, por el tentador, cayeron en el engaño. Y hay muchos científicos que son ateos hoy en día y están usando la ciencia para confundir y engañar a muchos. La ciencia viene de Dios, la tecnología viene de Dios, la ciencia viene del reino de los cielos. Pero los hombres en la tierra pueden ser influenciados, ya sea por Dios o por el diablo. Los que son influenciados por el diablo estarán corrompidos totalmente, estarán atacando la verdad, estarán siendo engañados ellos y engañarán usando su conocimiento en cuanto a la ciencia y tecnología, como lo estamos viendo hoy. Por eso nosotros tenemos que tener a nuestro capitán, que es Jesucristo, y Él dejó al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos está guiando aquí en la tierra y nos lleva a la presencia de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos da el don de discernir, de diferenciar lo verdadero de lo falso, saber cuál es el científico verdadero, el médico verdadero, quién es el científico falso, el médico falso, quién es la persona verdadera, la persona falsa. El Espíritu Santo es el único que nos ayuda. Ahora estamos en el siglo XXI. Estos problemas, estas maldades se han ido incrementando y lo estamos viendo como nunca en este siglo XXI. Hemos entrado a la tercera década de este siglo XXI. Pero Dios es Dios de promesas. Dios estableció que Cristo regresaría a pesar de la oposición del diablo. El diablo está atacando como nunca la humanidad y Dios está probando. ¿Qué es la prueba? Está Dios examinando la fe, si hemos creído en la profecía, si hemos creído en la Biblia, si hemos creído en Dios, porque Dios está en control de todo lo que está pasando. Y uno de los recursos que Dios usa para probar al ser humano se llama Satanás, el diablo. Por eso tenemos que conocer todo lo que hoy está pasando. Estamos a punto ya de terminar los dolores de parto, estamos en el siglo XXI, a punto del rapto de la iglesia. Sí, vemos allí una relación entre lo que es lo que son dolores de parto con lo que es también la higuera, que dice allí también en Mateo 24.
porque pues podemos decir que los dolores de parto o el último trimestre, que sería para una mujer embarazada, que es donde ya viene la etapa final del embarazo, para dar a luz un hijo, entonces tiene que ver con el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se funda como nación. Y bueno, allí nos dice en Mateo 24, no va a pasar de esta generación. Y bueno, ya han pasado 73 años hasta ahora, y alguien que nació en 1948 va a ver la venida del Señor Jesucristo, porque es lo que profetizó aquí Mateo. Y estamos ya, por eso, en esos dolores de parto, que ya es lo último, al igual que la higuera, que es una señal para Israel también. Sí, pero todas estas profecías que estamos hablando actualmente y que tiene que ver con los dolores de parto, tiene que ver con la iglesia. Son las pruebas de la iglesia. Estos dolores de parto son para la iglesia, pero vienen otros dolores de parto para los que están fuera de la iglesia, aquellos que no creyeron, los incrédulos, porque en la iglesia hay creyentes, solamente que debemos caminar en el Espíritu y no en la carne. Los que caminan en la carne siendo cristianos se podrán quedar. ¿Quedar a dónde? Al segundo tiempo de salvación. Viene otro tiempo de prueba. ¿Cuál es el otro tiempo de prueba? Es la prueba de la gran tribulación. Todos serán probados, todas las naciones serán probadas, y allí, estos sí serán dolores fuertes de parto. Allí vendrán los dolores más intensos que se pueda conocer. Personas que van a querer morir por todos los juicios que vendrán en el tiempo de la gran tribulación. 21 juicios Dios tiene preparado para este tiempo, para aquellos que rechazaron la predicación del Evangelio. Por eso allí mismo en Mateo 24 es Jesús recomendándole a los judíos: mira, esperen de que esto no acontezca en invierno. Sí. Porque pues, si esto los agarra desprevenidos, entonces que no haya mujeres que estén embarazadas, sí, o padres que tengan niños pequeños, porque pues se va a desencadenar prácticamente prueba tras prueba tras prueba. Bueno, en total son 21 juicios que dice Apocalipsis, y eso lo dice Jesucristo, porque es más, Jesucristo dijo que el único que sabe cuándo va a acontecer esto, solamente lo sabe uno, es el Padre Celestial. Así como también en las bodas judías allá en Israel, es el padre del novio, es el que sabe cuándo se van a casar. Y así mismo es nuestro Padre Celestial, quien Él sabe tanto el día como la hora en que Jesucristo va a venir. Y bueno, lo único que tiene que hacer la iglesia pues es orar, ¿no?, para que venga el Señor Jesucristo. Pero aquí en Mateo 24 prácticamente te dice que no te agarre en la movida, mejor que te agarre preparado, porque pues en un abrir, en un despertar, Jesucristo puede venir. Así es. Por eso tenemos que diferenciar estos dos grandes tiempos de pruebas. Las pruebas que vienen a la iglesia, que sucedió desde hace 21 siglos, el nacimiento de la iglesia, pero los dolores para la iglesia se intensificarán en estos tiempos que estamos viviendo, siglo XX, siglo XXI. Todos pasamos por estas pruebas, todos estamos en las mismas circunstancias. Las pruebas, dice la Biblia, es de bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. El tentador es el diablo. Bienaventurado aquel que resiste al diablo, es lo que quiere decir la Biblia. Así como Jesucristo resistió, todo cristiano debe resistir. Por eso en la oración al Padre Nuestro, Jesucristo enseñó, allí hay una parte que dice: líbrame de caer en tentación, líbrame del tentador. Así que todos los días debemos estar pidiendo protección a Dios, fortalecimiento en fe, porque el tentador puede estar atacando tu vida, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día de la semana. Nosotros nos reunimos los cristianos un día a la semana para recibir instrucciones del Espíritu Santo en la palabra profética de Dios, para fortalecernos en fe,
para ser ministrados en la oración de sanidad, de liberación y ser fortalecidos en fe, porque salimos de la reunión de la iglesia a enfrentarnos al tentador, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, en la calle, donde quiera que nos movemos. Así que debemos caminar siempre con la armadura de Dios, siempre con las armas bien levantadas espirituales contra el reino de las tinieblas. Todo esto representan los tiempos de hoy, dolores de parto. Para nosotros los cristianos la culminación es el rapto que pronto sucederá y será la señal para entrar al otro tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Sí, no hay que Todos los que no se fueron se quedarán. No hay que olvidar también de que para la iglesia les espera las bodas del Cordero. Sí, es la recompensa. Es la recompensa y además coronas también. Sí, eso lo hablaremos, pero para los que se queden, dice la Biblia, viene la gran prueba de parte de Dios. Juicios que vendrán. Si no quisieron la salvación solamente por creer en Jesucristo, ahora, si quiere la salvación de vida eterna, es la última oportunidad, tendrán que dar su vida. Tal como Cristo la dio, ahora la persona físicamente tendrá que dar su vida. Este es un periodo de 7 años de gran tribulación, está registrado en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en Mateo 24, en 1 Corintios 3, 11 al 15, las obras del cristiano, vamos a ver lo de la iglesia, las obras del cristiano serán probadas para calificar a irse en el rapto de la iglesia. Todos nosotros los cristianos, seamos de una denominación, otra denominación, vamos a ser probados y vamos a ser calificados si nos vamos o nos quedamos. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis primero, Apocalipsis 22, 12, donde allí habla Cristo mismo, está hablando de su venida para recompensar de acuerdo a las obras que el cristiano hizo en la tierra. Nosotros fuimos salvos por fe, pero caminamos haciendo obras porque las obras van perfeccionando nuestra fe, dice la carta de Santiago. Por eso Apocalipsis 22, 12. Sí, 22, 12 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es lo que representa el rapto. Cristo viene con galardones a recompensar la obra de cada cristiano en el planeta Tierra. ¿Cuántas veces habló de Jesucristo? ¿Cuántas personas oyeron de Jesucristo por medio de el cristiano? Todo esto será evaluado, es lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, la Biblia dice que seremos probados por fuego. O sea que el discípulo será probado por fuego. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el capitán, Él es el que va delante de la nave. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquel que habla de salvación en base a otros dioses, de otras formas, todo eso es hojarasca. Viene el fuego y lo va a quemar. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, si yo soy cristiano y mi trabajo en la tierra como cristiano es discipular a otra persona, si la persona que yo estoy discipulando no pasa la prueba, o sea, Dios prueba con fuego. La Biblia habla de ser probados, todos somos probados los que recibamos el Evangelio de Jesucristo. Si el discípulo no es
aprobado, entonces el que le llevó el evangelio va a sufrir pérdida, dice la Biblia, si bien podrá ser salvo, aunque así como por fuego. O sea, tanto el que predica el evangelio como el que recibe el evangelio serán probados. Dios es el que prueba todo ello. ¿Cuáles son las pruebas? Ya lo sabemos. Un desastre natural, qué hacemos en medio de un desastre natural, cómo actuamos en medio de crisis, en medio de problemas sociales, económicos, políticos, religiosos, en medio de tantas enfermedades, cómo estamos reaccionando, porque los virus están moviéndose debido al pecado del ser humano. Cualquiera puede ser afectado en alguna enfermedad. El problema está en cómo enfrentar la enfermedad. La enfermedad llega, pero uno tiene que reaccionar ante la enfermedad. ¿Cómo reaccionamos ante la enfermedad? Dios nos está probando en ese punto en especial. Por eso tenemos que ir a la iglesia, es lo que dice Hebreos capítulo 10. No dejen de reunirse en estos últimos tiempos. Lo que necesitamos es tener conocimiento. ¿Qué hacer cuando el problema está con nosotros? ¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Qué hacer cuando el tentador está usando todos los medios para atacar la vida de la familia, la vida de la ciudad, la vida de nuestros gobiernos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Somos luz y sal en la tierra, somos el poder de Dios en la tierra. Por el poder del Espíritu Santo podemos actuar tal como lo hizo Jesucristo. Cuando se fue Jesucristo al cielo, Él dijo: a como me envió el Padre, yo les envío. Cristo nos envió a enfrentar dificultades aquí en la tierra. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Solamente en Cristo podemos nosotros caminar en victoria. Es lo que dice Primera de Juan también. Sí, y no hay mejor refugio que estar en la casa del Señor. Así es. La casa de Dios. Por eso ir al templo, ir a la casa de Dios es lo más importante hoy en día debido a todos los problemas que están sucediendo. Sí, porque es allí en la casa de Dios. Fe, ¿de qué le sirve la religión? Es en la casa de Dios donde tenemos comida, donde tenemos bebida, donde tenemos el bien, el favor, la gracia de Dios, la protección, el cuidado, la prosperidad. Todo está en la casa de Dios. Por eso tiene coherencia con lo que dice Hebreos. No dejen de congregarse, sobre todo cuando aquel día se acerca, el día que Cristo viene. Y como dije anteriormente, más vale que Dios nos agarre preparados. Y por eso se trata el ir a la iglesia, es estarnos preparando día tras día, sabiendo también de que en Dios tenemos poder para vencer cualquier tentación y vencer cualquier prueba y pasar al otro lado, porque siempre es mejor estar en un nuevo nivel que en un nivel anterior. Siempre es mejor avanzar que retroceder. Siempre es mejor estar con Dios que estar con el diablo. Porque bueno, al fin y al cabo es lo que dice también la carta de Juan, ¿no? Decídanse, ¿no? ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren estar como hijos de Dios? O el otro término es más fuerte, ¿no? Hijos del diablo les llama. Entonces, ahora sí, defínanse, ¿no? O es lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: no sean fríos, o son fríos o son calientes. No se pongan en un término medio, no sean tibios, porque a los tibios, dice, Dios los va a vomitar de su boca. Por eso estamos en un año que, este año también es un año de luz, un año de revelación, pero también es un año de definición, donde pues ahora sí los que quieran, ahora sí estar listos cuando Cristo venga, tienen que entrarle de lleno a las obras de Dios, trabajar para Dios, servir al Señor, amar a Dios, amar al prójimo, perdonar, porque pues esos son los principios que nos dice la Biblia, para que entonces Dios nos va a agarrar preparados y nos vamos a ir a casa con Él cuando Cristo venga en gloria. Sí, el mundo está lleno de miedo hoy en día. Ya tenemos 2 años de esta emergencia sanitaria y cada día el hombre, debido a una gran desinformación o desconocimiento de la verdad de la Santa Biblia, está lleno de terror, de miedo. Y el propósito, y la Biblia habla del amor de Dios. Y el propósito principal del diablo en estos 2 años que han pasado ha sido, en la pandemia, es sacar a
a las congregaciones de su iglesia. Sí, porque el diablo sabe dónde está el poder. Exacto. El poder está en la iglesia, en la congregación, en la reunión de los santos, donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el poder. Entonces sí, el diablo es astuto. El diablo está usando a personas para decir, no, la iglesia no es nada elemental, no es nada importante, por lo tanto, bueno, pues que la iglesia mejor se retire. Están viendo todo desde el punto de vista del razonamiento humano. Nosotros debemos ver la iglesia como Dios la estableció. Si somos cristianos, caminamos con el Espíritu Santo de acuerdo al pensamiento de Dios, que es la palabra de Dios. Estamos confrontando mucha mentira, mucho engaño, mucha oposición. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Jesucristo dijo, en el mundo les van a aborrecer, les van a criticar, va a haber oposición a la predicación del Evangelio. Por eso Jesucristo dijo, les voy a llenar del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos da denuedo, nos da valentía, y a través del derramamiento del Espíritu Santo viene el amor de Dios, para que a pesar que nos odien, a pesar que se opongan a nosotros, a pesar que nos critiquen, a pesar que nos maldigan, tengamos que llevarle el Evangelio de Jesucristo a todas estas personas por amor, porque dice la Biblia que solamente en el perfecto amor ya no hay miedo ni hay temor. Una persona llena de miedo y temor no quiere nada ya con Dios, está paralizada en su fe. Pero nosotros tenemos que insistir, solamente en Cristo está la solución al problema de la vida humana. Y animamos, ¿no? Animamos a los que no han ido a la iglesia, vayan a la iglesia. Ser como decía el salmista David en Salmos 122, versículo 1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Sí, y cada oveja con su pastor. O sea que necesitamos, esto lo dice la Biblia, que cada pastor va a dar cuenta precisamente de su propio rebaño. Por eso tenemos que seguir las instrucciones que nos dan la palabra de Dios. En 1 de Juan 5:4 dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios, esto habla del cristiano, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. La fe viene por la Biblia, por oír de la Biblia, por ser enseñados en la Biblia. Viene la fe, necesitamos fe. Lo contrario de la fe es el miedo, es el temor que muchos tienen, y es allí donde el enemigo está atacando. El miedo paraliza. El miedo, al paralizar a una persona, la atrapa fácilmente y le empieza a dominar a su antojo. Es lo que hoy está sucediendo. Por eso tenemos que reforzar la oración, el ayuno y el Evangelio de Jesucristo, y estar exhortando a confiar en Jesucristo. ¿Hay nubarrones? Sí hay nubarrones. ¿Está el avión atravesando por turbulencias en el aire? Sí, hay mucha turbulencia, y en la medida que se acerca el alumbramiento, más dolores, más turbulencia habrá. Es por eso que necesitamos más fe, crecer en fe. Cada turbulencia es una prueba de fe. Si no pasamos la prueba, nos detenemos, nos vamos hundiendo. La última prueba, el último tiempo de prueba, serán los 7 años de gran tribulación que Dios ha determinado para todos los que no han querido creer en el Evangelio de Cristo, no han querido creer en las bendiciones que tenemos hoy por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, que nos estás viendo, queremos hacerte un llamado a la salvación. La salvación es un acto de fe. Es una declaración que tenemos que hacer públicamente para que los demonios se aparten. Todos los que están atacando la vida del ser humano sepan que una persona se arrepiente. En el arrepentimiento los demonios te sueltan. Solamente hay que arrepentirse y tomarse de la mano de Jesucristo. Cristo está esperando que toda persona se arrepiente. Es lo que dice la Biblia. Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra que se arrepientan, porque viene pronto
un juicio mayor. Así que este es el tiempo de arrepentimiento de todo pecado, este es el tiempo de salvación. Yo te invito a que abras tu corazón y repitas esta declaración de fe desde lo profundo de tu corazón. Repite: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de mi ignorancia, me arrepiento del desconocimiento de la Biblia, me arrepiento de no conocer la verdad, me arrepiento de tomar decisiones a mi manera, en mi propio pensamiento. Me arrepiento de haber ofendido tu nombre. En este momento, Señor, clamo para que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario venga sobre mí y me limpie de todo pecado. Y en este momento te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Creo con todo mi corazón que has resucitado de los muertos y con mi boca ahora te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para permanecer allí. Bautízame con tu Santo Espíritu para caminar, Señor, en esta vida hacia el rapto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa declaración, es una declaración de fe. Todo lo que se hace es con la boca, declarándolo con la boca, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Porque vivimos en un mundo espiritual. En el mundo espiritual los demonios son opositores, son los que están atacando la mente, atacan la voluntad del ser humano. Pero cuando nosotros ejercemos nuestra propia voluntad, al declarar con la boca la palabra de Dios, no hablamos nuestras propias palabras, hablamos la palabra de Dios, en ese momento los demonios tienen que soltar a esa persona, porque ya Jesucristo los venció. Jesucristo, la palabra encarnada, venció a los demonios, fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Ahora, por medio de la palabra de Dios, estamos reprendiendo espíritus inmundos y ellos se sujetan a la palabra. Por eso en la palabra hablada estamos ministrando sanidad a las personas enfermas, estamos ministrando paz y gozo a aquellas personas que no la tienen, estamos estableciendo el reino de Dios, echando fuera demonios, porque el reino de Dios se establece echando fuera a estos intrusos, y el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. No hay como caminar en paz en medio de tantas turbulencias que hay en la vida diaria, caminar siempre en paz. El Salmo 91 es un buen salmo para repetirlo todos los días. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la morada del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Allí es un salmo de protección. Van a caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. Quiere decir que vas a ver cosas turbulentas a tu alrededor. La turbulencia estará a tu alrededor, pero no en ti. A ti no llegará. Y dice la Biblia, no habrá peste ni plaga que toque tu morada. Todos los días debes hacer de tu casa, casa de oración, una fortaleza espiritual de oración para reprender demonios, reprender ese virus, coronavirus, reprender todo espíritu de enfermedad de invierno. Estamos en el invierno, todo espíritu que se mueva en el invierno son espíritus que están saliendo ya de los abismos para atacar la humanidad. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso está atacando como nunca toda la humanidad. Pero la iglesia verdadera está en pie de lucha. Hay que levantarse en fe y reprender por fe espíritus inmundos que quieren perturbar el cuerpo, la familia entera, las ciudades enteras, los países enteros. Hay que orar por nuestras autoridades para que Dios les siga dando sabiduría en la toma de decisiones. Hay que orar por el territorio. Todo esto son enseñanzas de la Biblia. La iglesia es una autoridad espiritual. La iglesia son cristianos, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, conocimiento de la Biblia, conocimiento de la profecía, aplicándola a la vida diaria. La aplicamos todos los días, en la semana, donde quiera que estemos. Así que
Mantengámonos siempre en el estudio de la Biblia, orando, y damos gracias al Señor por todos aquellos que han estado escuchando y obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios a través de este programa de La Voz de la Alianza. ¿Cuántas personas han aprendido a defenderse de las causas del enemigo? Porque todo ya está dado. Solamente hay que aplicar la palabra en el nombre de Jesús y el Señor te va a bendecir. Estamos en el tiempo más importante para la Iglesia de Jesucristo. Cristo es vida, vida de resurrección. La Iglesia predica vida, la palabra es vida. Cuando estamos viendo que la muerte anda rondando, hay que reprender la muerte. La Biblia dice que la muerte es un adversario y es el último enemigo que será desterrado, será vencido. Así que mientras estemos aquí como cristianos, todos los días debemos reprender la muerte. La muerte tiene que ser reprendida por parte de nosotros. Así que caminemos en fe, siempre reprendiendo enfermedades y muerte y desatando la vida resucitada de Cristo. Así que en Jesucristo, amigo, amiga, allí hay muchas respuestas de Dios a la vida diaria. Agradecemos que hayan estado con nosotros, gracias por acompañarnos y bien, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Sí, mañana a las 12, nuestro servicio online, ahí los esperamos. 12 del día mañana. Online. Bendiciones.